En un trofeo, en la modalidad de navegación, la pieza fundamental es el waypoint, o en su caso el CP, control de paso. Las carreras en esta modalidad se desarrollan bien localizando los diversos waypoints entre la salida y la meta en un tiempo determinado, o realizando la menor distancia posible pasando por los diferentes CPs. Una tercera vía más común en pruebas de velocidad que en navegación pura es el rutómetro de viñetas, utilizado en el País Dakar y similares, cuyos orígenes se remontan a 1978, cuando Thierry Sabine da la primera salida en la plaza del Trocadero de París. En 1986 muere en un accidente de helicóptero y hereda la empresa organizadora de París-Dakar TSO, Thierry Sabine Organización, su padre Gilbert, que más tarde, en el 92, la vende a ASO, a Mauri Sport Organización, una empresa de comunicación francesa quien la dirige hasta nuestros días. En España, a partir de los años 90, se desarrollan diversas pruebas y aparece el sistema conocido como GPS, composición geográfica, gracias a los satélites del gobierno de Estados Unidos. Uno de los primeros GPS es el Pixis de Sony. Los equipos certifican el paso por los waypoints mediante la realización de una foto igual a la que consta en un libro que entregan las organizaciones. Una de las primeras pruebas diseñadas bajo la idea de recorrer la menor distancia la organiza Julio Ibáñez García en Marruecos en los primeros años de la década de los 90, denominándola Mil Casbas. En el 2001 desarrolla la primera edición de la Tunisian Rose en las dunas de Túnez y en el 2008 la edición de Caravanserait en Argelia, formando con las tres pruebas el trofeo que denomina Desert Master Challenge. En estas tres pruebas la certificación de paso por los diferentes CP se realiza por el tándem GPS Garmin modelo 12XL, no siendo necesaria la realización de fotos. En 1995 se celebra la primera edición de la CUP 180, que se denomina GPS War, pasando a llamarse en 1997 CUP 180 Coronel Tapioca, organizada por Juan Antonio Muñoz, un experto en actividades en el desierto. El uso de los GPS a nivel deportivo comienza a ser habitual entre los equipos a partir de 1999, siendo uno de los primeros modelos utilizados en trofeos de orientación el Garmin 45XL, junto a la necesidad de realizar con máquinas Polaroid las fotos de certificación de paso por los diferentes waypoints que serán la base de esta prueba durante muchos años. Una señal de la gran evolución que han tenido estas pruebas de navegación puede constatarse con el número de waypoints en dunas que los equipos deben realizar en las etapas. En 1999 eran los 8 los waypoints situados en la zona de Magmid y hoy en día, en una etapa de duna, los equipos pueden hacer más de 100 waypoints. En el año 2000 se celebra el primer trofeo Sahara Aventura, dirigido por Alberto Pascual y Esteban Aguirre, dos veteranos participantes en este tipo de pruebas en el desierto, y donde los mapas en papel tienen todavía una notable importancia. El GPS ya evolucionado como el Garmin 162 Map va ocupando los salpicaderos de los coches en carrera, pero la certificación de paso por los waypoints siguen siendo las fotos en papel. La aparición en el mercado de las primeras máquinas de fotos digitales permite arrinconar progresivamente las carísimas fotos en papel que se hacen con las Polaroid. En todas estas pruebas, los equipos reciben antes de la salida unos rutómetros con las coordenadas de los waypoints y las fotos a reproducir en unos libros de papel, salvo en los de menor distancia que entregan una reproducción de ortofoto con los CPs del recorrido. En el 2006 se crea Sin Frontera Challenge, con la ayuda de Toyota Supra Gamboa, presentando en los medios de comunicación y aficionados a la carrera en sus recién inauguradas instalaciones de Alcorcón de Madrid, celebrando la primera edición en diciembre de 2007, saliendo de Agadir, en Marruecos. Durante las dos primeras ediciones se sigue utilizando el clásico sistema de clasificaciones y de control de equipos mediante la entrega de libros con las fotos de los waypoints y las coordenadas de las etapas. Los equipos debían de teclear a mano en su GPS, pocos utilizaban la cartografía digital y los ordenadores, uno a uno los diferentes waypoints que componían la etapa. El control se realizaba mediante el volcado de los tracks desde los propios GPS de los equipos y la comprobación mediante las fotos que entregaban en las metas, aunque ya eran en formato digital y no en Polaroid. A partir de ese momento, en Sin Frontera Challenge se comienzan a ofrecer a los participantes una serie de cambios e importantes mejoras que utilizarán posteriormente otras organizaciones, tales como las siguientes. Desaparece el rutómetro con fotos de papel y la necesidad de hacer las fotos de comprobación de paso. Se dan a los equipos los GPS, 2 de la organización para el control de la etapa. Las clasificaciones se hacen mediante un programa informático tras el volcado de los tracks de los GPS de la organización.
La organización ofrece casi en tiempo real una clasificación provisional en pantalla de televisión situada en la propia meta. Se dan los waypoint UCPs en el lapicero USB para su descarga directa en el ordenador del equipo. Se controla la salida de los equipos y entrada en meta mediante un lector de barras. La clasificación final de etapas se envía a los equipos por WhatsApp. Estos son los verdaderos orígenes de los trofeos de navegación, y para volver a ellos primero ha habido que estar.